Bueno, oficialmente, hermanos, buenas tardes. Damos gracias a nuestro buen Dios siempre por su amor y su misericordia para con nosotros en Cristo. Continuamos estudiando los salmos. Estamos en el Salmo 96. Vamos a tomarnos el tiempo de leerlo para entonces pasar a la explicación del mismo, pero no sin antes encomendarnos a nuestro buen Dios. Vamos a orar. Siempre se lo recordaré lo mismo, no estamos leyendo cualquier libro y debemos eh, presentarnos a Dios con esa reverencia, de que esa es su palabra, que no presumimos de que podemos ir y entender por nosotros mismos, que Él mismo nos auxilie por medio de su Espíritu y nos ilumine para poder comprender aquellas verdades que ya fueron reveladas, están ahí, pero se requiere del propio Espíritu Santo que inspiró a esos santos hombres para poder entender lo que ya Dios comunicó de manera clara, de manera fiel al texto bíblico. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias en esta tarde por su amor y su misericordia para con nosotros en Cristo. Agradecidos una vez más de que podamos reunirnos como cuerpo local para continuar estudiando el libro de los Salmos, que ha sido de gran bendición, estoy seguro para todos. Para mi vida ha sido maravilloso y agradezco, Señor, el poder ir entendiendo y viendo ese soberano plan de Dios en Cristo, viendo por medio de David esa devoción, ese amor, pero también esa fragilidad eh, que todavía es parte de que no seamos obra consumada, acabada. Ayúdenos en esta tarde a poder acercarnos a su bendita palabra con reverencia, con mansedumbre y como siempre solicitando la ayuda del amado Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, a toda justicia, que aquel que ha intervenido en nuestro corazón para que pudiésemos arrepentirnos y venir a la fe para salvación, continúe obrando en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, iluminando los ojos de ese conocimiento que todavía no alcanza a conocer la grandeza del amor con el que hemos sido amados. Damos gracias por Cristo Jesús, quien ha tenido para con nosotros un acto de misericordia que ninguno de nosotros, oh Dios, merecía, pero del que hemos sido hechos participantes por pura gracia. Así que agradecidos, nos acercamos a su palabra, pidiendo que la misma continúe santificándonos, siendo útil, corrigiéndonos, afirmándonos, llamándonos al arrepentimiento, cada uno en las áreas que necesitamos, Padre Santo, ser fortalecidos o confrontados, que así su palabra nos ayude. Una vez más, damos gracias en Cristo Jesús, pidiendo también que si hubiese alguien en este momento o posterior que ha de escuchar este mensaje y dentro de ese soberano plan de Dios está que la palabra sea de salvación, que tales personas puedan proceder a ese arrepentimiento de los pecados y a la fe en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Vamos a pasar a leer el Salmo 96. No sé si han continuado la lectura de los salmos, pero después del Salmo 94, los salmos empiezan, hay una serie de salmos corridos que muestran gratitud, nos llaman a la alabanza, a la adoración, a la magnificencia a nuestro Dios, y este es uno de ellos. Vamos a leer. Dice así el Salmo 96, versículo 1. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos.
alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. De hecho, la alabanza que nosotros tenemos a cantar, esta es la base, el Salmo, esta es una de las bases cuando cantamos Jehová reina. Toma parte en el Salmo 96, parte de esa adoración. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Este salmo puede ser dividido en dos partes. La primera parte, hay un llamado a la adoración, donde podemos ver diferentes formas y maneras de adorar a Dios, o en las que Dios puede y debe ser adorado. Encontramos frases como cantad, bendecid, anunciad, proclamad, tributad, dad, traed, adorad, temed, decid. Y cada una de ellas comprende diferentes facetas de la vida de los creyentes o de su pueblo. Debe haber un cántico nuevo porque nuestro Dios es un Dios vivo y verdadero, y no solo cantamos de aquello que recordamos y sabemos en lo que Él ha actuado, sino que Dios actúa en todo tiempo. Dios está todo el tiempo obrando en nuestras vidas. Eso nos recuerda muy bien las palabras de Jesús cuando fue criticado por aquella sanación en Juan capítulo 5, el hombre en el estanque de Betesda. Se va a crear toda una situación, no como resultado de la grandeza y de la misericordia de Jesús, al decirle a un hombre que ni tan siquiera parece tener fe: levántate y sé sano. Pero aquel hombre sabemos que va a dirigirse hacia su casa. Era un sábado, aquel milagro de Juan 5, y lo van a encontrar violando el principio del reposo en el sábado. Y cuando se van a lanzar contra Jesús por entender que este hombre está violando la ley, por causa de que Jesús mismo le dijo que tomara su lecho y se fuera a su casa, Jesús le va a decir: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo siempre he trabajado. Con ello le estaba diciendo: la obra que me están criticando es una obra que ha llevado hecho el Padre, porque el Padre y yo uno solo somos. Así que Dios siempre ha estado obrando, trabajando, aún en cosas que nosotros no vemos ni entendemos, porque nuestra mente tiende a ver a Dios obrando siempre y cuando se conforme a aquello que nosotros entendemos es una bendición. Creemos que si se abre una puerta, eso es Dios. Si se cierra, no es Dios. No, qué bueno que cierra muchas puertas. Y nuestra comprensión de cómo Dios obra y lo que hace en muchas ocasiones es errada, no es correcta. Dios está obrando todo el tiempo. Continúa obrando en la vida de sus hijos. Hay muchas razones por las cuales cantar. Ese cántico debe ser una expresión, debemos bendecir su nombre. Y reconocemos que la Biblia coloca, aunque Dios le mostró a Moisés, y cuando iba a cumplir aquella tarea de sacar al pueblo de Egipto, ¿qué nombre le voy a decir al pueblo? Cuando el pueblo me pregunte, ¿qué nombre le voy a dar? Dile que te envió el gran yo soy. Por eso luego lo yo soy en Juan.
el eterno, el que siempre ha existido. Pero también vemos en la Escritura que Dios se va mostrando, revelando con diferentes nombres, en hechos, en portentos, en momentos donde el pueblo lo conoce como Jehová mi estandarte, el Jehová el que nos sostiene, Jehová el sanador, Jehová el proveedor. Dice que debemos anunciar día a día su salvación. De hecho, solo en Él hay salvación. Y mientras el día dure, como Jesús dijo, debemos hacer aquellas obras que nos tocan porque llegará el momento en el que la puerta del arca se cerrará. Debemos proclamar entre las naciones su gloria. Es nuestra responsabilidad. No solo el creyente está llamado a adorar a Dios en su vida personal, en su intimidad con Dios, sino que debe proclamar la grandeza de ese Dios entre otros. En todos los pueblos sus maravillas. Y da razones por qué debemos hacerlo. Porque grande es Jehová, versículo 4. Y digno de suprema alabanza. Es temible sobre todos los dioses. Pero no está afirmando que existan otros dioses o que haya dioses inferiores. Porque el versículo 5 nos va a decir claramente que esos dioses son el producto de los ídolos que construimos. Aquello que sustituimos para rendirle culto y luego lo colocamos, lo sacamos de la mente y lo plasmamos en alguna idea, en algo que construimos de madera o de metal para nosotros mismos creer que estamos adorando a Dios. Solo existe un único Dios, vivo y verdadero. Porque Jehová hizo los cielos. Aquellos ídolos nosotros los hacemos, pero es lo que está diciendo. Esos ídolos son creados por el hombre. Pero el Dios que nosotros adoramos no es creado por el hombre. Es el que creó todas las cosas. Eso es lo que está diciendo. Hay una clara diferencia. Y es significativa. No existe otro Dios. Solo hay un Dios creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Si usted va leyendo los salmos y va viendo los estudios y continúa las lecturas en su casa, habrá observado o todavía podrá ver, Dios mediante, notar, que para David era sumamente importante el tabernáculo. Y dentro del tabernáculo, lo que para David era el clima, la parte más importante era el arca del pacto. ¿Y por qué el arca del pacto? Porque el arca del pacto, entendía David, representaba la presencia de Dios en medio de la santidad que guardaban los querubines que estaban en la tapa de arriba del arca del pacto. Tributad a Jehová, familias de los pueblos. Dad a Jehová no solo la gloria, sino también dice, traed ofrendas y venid a sus atrios. Dios merece tributo, honor, que le demos la honra y la gloria en todo, pero no solo con la boca, con nuestras vidas y también con lo que Él nos da. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Claramente está hablando de aquellos que se acercan no solo en el momento de ofrecer un animal porque reconocen su pecado y buscan reconciliación, perdón, expiación, sino que debemos también tener ofrendas de gratitud, ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Si hay algo que caracteriza muy bien al hombre en su estado caído es la ingratitud. Hay al menos 2 porciones en la Escritura en las que uno puede verlo de manera clara y dramática. Una la acabo de mencionar y es el hombre en el estanque de Betesda. Ese hombre que llevaba 38 años sin poder, 38 años, ¿se imagina? Sin poder caminar en aquella situación donde realmente ni vivía ni en esperanza. No vivía en esperanza porque cuando Jesús le habló, Él le dijo, mira, yo estoy aquí, pero la realidad es que si yo intentara meterme al estanque, entre tanto el ángel viene y mueve las aguas para que alguien sea sano, otro se va a adelantar, otro irá antes que yo no me puedo mover. Y era obvio, alguien tendría que ayudarlo para entrar al estanque. O sea, él estaba allí, pero
Pero no había esperanza. Así viven muchas personas que parece que hay alguna esperanza, pero no hay ninguna. Están allí, están acondicionados a esa realidad. Han aceptado eso como su vida y no hay otra cosa. Y uno esperaría que un hombre como ese, que acaba de recibir sanidad, al menos de manera momentánea, porque no recibió salvación, pero habiendo recibido sanidad y lo que ello implica, estuviese contento, estuviese dando gracias a Dios nuevamente, aunque fuera temporal. Podemos comparar eso con la reacción de Juan y Pedro en Hechos capítulo 3 frente al hombre al templo de la Hermosa. Aquel hombre entró dando con gozo, con alegría, nadie podía pararlo, estaba contento. Lo que Dios había hecho era maravilloso. Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, sé sano. Y fue maravilloso. Y uno puede ver esa diferencia. Pero no solo no es que no lo vemos proclamando, aunque sea de manera temporera, la grandeza de Dios, sino que cuando le preguntan por qué andas un sábado con tu camilla o con tu cama, sabiendo las implicaciones que aquello tenía, no solo no se quedó callado, sino fue y señaló, mira, fue ese el que me dijo, vete a tu casa. Y aquello fue dentro del Evangelio de Juan, es el milagro del hombre en el estanque. En Juan capítulo 5, lo que inicia ese descontento, esa lucha que va a ir acrecentándose entre el liderato y Jesucristo. Pero ¿qué me dicen de los 10 leprosos? Que clamaban, que pedían, y que Jesús les dice, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y ya sabían por la escritura por qué debían presentarse ante los sacerdotes. Porque eran los sacerdotes los que debían primero examinar, esos casos los examinaban los sacerdotes, eran ellos los que determinaban si había enfermedad, si no había enfermedad, si tenían dudas y esa persona debía ser, no sé, colocada en algún lugar para luego volver a revisarlo. Y si por un milagro de Dios esa persona salía de esa enfermedad, entonces solo el sacerdote, los sacerdotes podían proclamar que en efecto había sanidad. Y la escritura dice que solo uno. Y luego ni tan siquiera era de los judíos, un samaritano, que me da pena que algunos dicen no era judío, pero siendo samaritano, era del reino del norte. La Biblia lo hace no porque el samaritano fuera gentil, sino porque Jesús vendría del reino del sur. Y los del sur son los que más resistencia muestran. Hay una pugna y una controversia entre los del norte, Israel y Judá, porque ya no necesariamente en ese momento podemos llamar a ambos grupos. En términos de ascendencia, vienen de Israel, del Israel unificado, pero luego de que se quebrante esa relación, el israelita no quiere llamarse judío y el judío no acepta ser israelita. Nosotros usamos el nombre, lo he explicado distintamente como algo normal, porque en ocasiones la Biblia así lo hace. Pero aún en el mundo de hoy, no es igual. De hecho, hay muchas facciones, muchas más que esas. Sí que ahí tiene otro ejemplo. Solo ese samaritano dice que regresó para dar gracias. Y Jesús mismo va a decir, ¿no fueron 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Tener un Dios que es santo es una bendición. Para algunos es aterrador, pero para nosotros debe ser algo maravilloso. Porque eso implica que nuestro Dios nunca va a actuar de manera malévola, nunca nos va a tentar, como dice Santiago. Procura el bien, porque en Él no mora el mal, Él es luz.
Temed delante de él toda la tierra. Y hemos explicado que ese temor no solamente debe ser un temor en términos de reverencia. El pueblo sabía que debía también temer a Dios, debía temer a Dios si violaban sus mandamientos, porque él había sido claro y les había dicho que su vida cotidiana tendría efectos, tanto la bendición de Dios como el juicio y el castigo de Dios. Ese versículo 10 dice: decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo. No solo creó el mundo, ya nos ha dicho que creó el mundo, pero dice que afirmó el mundo. En otras palabras, que el mundo, por eso dice, el mundo no será conmovido. No solo lo coloca como el creador, sino como el que sostiene todas las cosas. Es exactamente Juan capítulo 1. El verbo no solo estaba en el principio con Dios y era Dios, sino todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, diciendo él, no solo él creó las cosas y luego nos dice, en el mundo estaba y el mundo no le conoció. No se fue, no se apartó. Los que hemos estado todo el tiempo huyendo y escondiéndonos como Adán y Eva somos nosotros, tapando nuestro pecado, nuestra vida de rebeldía con hojas que no pueden tapar nuestra pecaminosidad delante de Dios. Y se nos recuerda ya desde el versículo 10 que hace la transición, luego de haber expuesto que los hijos de Dios y aquellos que han sido conocidos por Dios deben honrar y adorar a ese Dios. Ese Dios creador no solo creó el mundo, lo sostiene. Tercero, va a juzgar el mundo. Y cuando habla de que viene a juzgar al mundo, no viene a juzgar a los árboles. No viene a juzgar el cielo y la tierra. Viene a juzgar al hombre. Fíjense que en esa lectura podemos perder esas tres realidades. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el sostenedor, el proveedor de todas las cosas. Habla de la salvación, porque dice que los que hemos sido salvos son los que debemos proclamar, pero también nos recuerda que Él viene a juzgar su mundo. Él va a juzgar al hombre, aunque los hombres viven sin conciencia de ello. El hombre natural vive como si fuera eterno, como si nunca fuese a dar cuentas de sus acciones. Piensa que no ha sido juzgado y en ocasiones hasta piensa Dios no existe. Tal vez es una realidad que hemos creado los hombres para darle explicación a cosas que no entendemos. Pero la realidad es que Dios existe. Todavía no alcanzamos el clima de esto, estoy todavía por encima. Si Él creó el mundo, si Él sostiene el mundo y Él juzgará el mundo, ¿cómo terminamos diciendo que el mundo va a ser destruido? Porque está hablando del juicio. Y la mente de la mayoría de las personas en el cristianismo, de la mayoría de muchos cristianos, es que el mundo va a ser destruido. Pero ese juicio que se presenta, que es un juicio escatológico, trae alegría sobre la creación, trae alegría sobre los hijos de Dios. Si el mundo va a ser destruido, y esa es la interpretación, va a dejar de existir. Dios lo creó, pero tiene su día en el que el mundo como lo conocemos, esa parte si quiere llamarla del mundo material, porque en ocasiones tratamos de distinguir para nosotros poder entender los aspectos de las cosas celestiales o espirituales de aquellas en un plano material, que cuando decimos en un plano material lo que estamos diciendo es Dios nos creó seres con 5 sentidos y es a través de esos 5 sentidos que tocamos, que tenemos contacto con la realidad en la que vivimos, sea por el oído, la vista, el olfato, como sea, el tacto. Pero aquí dice que los cielos se van a alegrar y que deben alegrarse. Dios va a juzgar al mundo y ese juicio trae alegría sobre la creación, pero ¿cómo puede traer alegría si la creación va a dejar de existir? Yo pienso sobre lo que leo, se lo he dicho en muchas ocasiones y se lo digo no para decirle que yo pienso,
para decirle que usted debe pensar cuando está leyendo. Porque hay cosas que no están explícitas, pero se desprenden de la narración. Si el cuadro que estoy viendo es un cuadro de que ese mundo, esa es mi mente, eso es lo que me han enseñado, que Dios va a juzgar al mundo y el mundo se va a acabar, va a ser, ¿cómo es posible que esté afirmando que juzgó? Lo va a ver, que juzgó, que va a juzgar, pero que la reacción de la propia creación debe ser alegría ante el juicio de Dios. En todo caso, debería ser, se está personificando la creación. En todo caso, debería haber tristeza, lamento ante la destrucción. Pero no. Dice el versículo 11, alégrense los cielos y gócese la tierra. Arriba y abajo. Brame el mar. No solo habla de la tierra, ahora habla del mar. Brame el mar y su plenitud. Y ahí ese bramido es una expresión de como si el mar estuviese no enojado, sino con vida, glorificando a Dios. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Pero si todo va a ser deshecho, ¿cómo puede la creación? Todo lo que está en la creación. Miren lo que va diciendo. No solamente que el hombre que ha sido alcanzado por Dios tiene muchas razones para adorar a Dios, sino que como dice Romanos 8, la creación que ha sido sujeta a maldición por causa del hombre también se va a gozar de la transformación. Eso es lo que está diciendo. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Pero entonces hay bosque. Si hay bosque, entonces hay tierra. Entonces no se acabó el mundo. No se puede haber acabado el mundo porque diferentes salmos establecen que el mundo no va a dejar de ser. Pero uno clarísimo que no hemos llegado, solo me adelanto un poco, es el Salmo 104. Vaya conmigo al Salmo 104. Estamos en el 96, vamos al Salmo 104. Ya pronto llegaremos. Y va a ver la similitud del pasaje que vamos a ver con la transición en el Salmo 96, donde hasta el mismo versículo 10 todavía está hablando de las razones por las cuales Dios debe ser adorado, y es por su propio ser, por quién es Dios. Pero el mismo versículo 10 cambia, y cuando establece entonces el juicio de Dios sobre su creación, la creación adora a Dios. Porque esa creación, cuando vamos a Apocalipsis, nos encontramos ¿qué? Con algo más glorioso que el huerto. Empezamos en un huerto del que fuimos expulsados por causa del pecado de Adán. Pero terminamos no en una nube en el cielo, en Apocalipsis. Terminamos en un huerto nuevamente, y ese huerto no es en el cielo. Salmo 104, versículo 5. Él fundó la tierra. De hecho, mire la perícopa, perdone que interrumpa aquí, pero mire la perícopa, el encabezado o el título del Salmo 104. Recuerde que eso no es divinamente inspirado, pero el que puso ese título obviamente leyó: Dios cuida de su creación. Su creación comprende al hombre, pero no se limita al hombre. Es cierto de que dentro de todo lo que Dios creó, el hombre vino a ser, decimos nosotros, su obra más gloriosa. Y ya sabemos por qué. No tiene que ver con el primer Adán. La grandeza de toda la creación no está en el hombre por el hombre. Está en el segundo Adán. Porque la tierra solo puede recibir la bendición, la plenitud y estar en armonía con Dios
si Adán mantiene su relación con Dios como cabeza representativa y el primer Adán cayó, pero el segundo no. Si fuimos expulsados por causa del primer Adán, tenemos la garantía de poder permanecer para siempre en el huerto por causa del segundo Adán. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. Eso no lo estábamos leyendo en el Salmo 96, en el versículo 10, cuando dice, también afirmó el mundo, no será conmovido. Es lo mismo. Es una expresión diferente, pero el significado es el mismo. Él fundó la tierra, lo que está diciendo, Él la creó. Sobre sus cimientos, no solo la creó, Él la sostiene. Y dice, no será jamás removida. Jamás. Si los seres humanos cuando morimos no necesitamos tener un cuerpo para ir al cielo, en el capítulo 17 de Mateo está ese momento de la transfiguración de Jesús frente a 3 de sus discípulos, que están en vida y en cuerpo. Pero allí se aparecen 2 de sus hermanos en Cristo, sin un cuerpo corpóreo que sepamos, pero sí, sin un cuerpo físico, pero sí en alma. Están allí. No han recibido el cuerpo glorificado, porque ese cuerpo glorificado nadie lo recibe sino hasta la segunda venida de Jesucristo. Pero es una realidad, están vivos. Cuando los saduceos trataron de preguntar a Jesús, a preguntarle y tratar de indisponerlo específicamente con relación a la vida o a la resurrección de los muertos, sabemos que una de las cosas que Jesús le dijo, oigan, qué pregunta tan necia la que ustedes hacen. No lo dijo de esa forma, ¿no? Yo no soy Dios de muertos. Cada vez que nosotros afirmamos, cada vez que ustedes afirman el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, estamos hablando no solamente de personas del pasado, sino de personas que fueron salvas, que están vivas. Mi punto es en el cielo, que sepamos en este momento, nadie necesita ser transformado en su cuerpo para ir al cielo. Va al cielo en alma y en alma. Los tenemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, están debajo del trono clamando. Están vivos. ¿Para qué sirve entonces el cuerpo glorificado si no lo necesitamos en el cielo? ¿Para dónde es el cuerpo glorificado? A mí me da pena que a veces hay aspectos que uno diría, nosotros tenemos una expresión, dice, eso se cae de la mata. Que lo que queremos decir con eso se sobreentiende, es evidente, pero lo que parece evidente no es evidente para muchas personas. Porque leemos sin pensar. Leemos sin poner nuestro entendimiento en lo que estamos leyendo. ¿Cómo puede la creación gozarse del juicio de Dios si el juicio de Dios va a traer la destrucción? Pero si el juicio de Dios, que inicia por su pueblo y termina con el juicio a las naciones, trae la restauración de todas las cosas, Romanos capítulo 8, donde la Escritura dice que la propia creación gime, aguardando la redención, la manifestación de los santos. Entonces, ahora entendemos el Salmo 96. ¿Por qué dice lo que dice? ¿Cuál es la base de este salmo? Si usted mira la perícopa del Salmo 96, vaya al Salmo 96.
Hoy lo he hecho al revés. A veces voy directamente al contexto. Mire el título, el encabezado. Mi Biblia dice cántico de alabanza. Pero es un cántico de alabanza que alguien observó y notó que proviene del primer libro, no es carta, del primer libro de Crónicas. Se tomó el tiempo de ir a Crónicas y ver de dónde sale esa porción. Yo sé que es mi tarea, yo no me puedo parar aquí sin hacerlo, sería de mi parte irresponsable, aunque reconozco que hay muchos irresponsables detrás del púlpito, pero es mi responsabilidad hacerlo. Primera de Crónicas, capítulo 16. Vamos a Primera de Crónicas, al capítulo 16. Los que están tomando el curso deberían saber, si es que todavía lo recuerdan, que segunda de Samuel 7 es Primera de Crónicas 17. En otras palabras, hemos mencionado aquí múltiples ocasiones segunda de Samuel 7. ¿Qué es segunda de Samuel 7? Bueno, ese es el momento en el que David ha tenido un tiempo de paz, o sea, significa que no están en ese momento dado en guerra y está pensando, está en su casa y en cedro y piensa en el tabernáculo, no principalmente en el arca del pacto, que tiene que ver con el tabernáculo porque esa es la casa donde va el arca del pacto y piensa esa arca del pacto o el tabernáculo debe también poder estar en cedro, muy bonito. Segunda de Samuel 7 es Primera de Crónicas 17 y el Salmo 96 nos lleva al capítulo anterior a ese momento de David. Y ahora podemos ver un poco más del contexto de por qué David tenía eso en su mente. ¿Por qué era tan importante para David? Para tener un poco de ese contexto, yo me leí el libro de Crónicas, no lo vamos a leer completo, pero por lo menos regrese al capítulo 13. Vamos a llegar al capítulo 16. Sabemos que el 16 hay una porción grande del Salmo 96 que proviene de Primera de Crónicas 16. Pero ese capítulo 16, si usted luego lo lee, es el momento en el que traen el arca del pacto. Pero para poder gozarlo, entenderlo, ¿cuál es la grandeza? ¿Por qué tanta algarabía? ¿Por qué David hizo lo que hizo? Necesitamos tener claro cómo había vivido el pueblo, cuál era el contexto de ese pueblo anteriormente con relación al arca del pacto. En el capítulo 13 de primer libro de las Crónicas, mire el encabezado. Esos encabezados en ocasiones nos dicen algo, a veces no necesariamente reflejan el mensaje central o el tema. Dice, David propone trasladar el arca a Jerusalén. Con solo leer la perícopa, y usted debería preguntarse, ¿ok? El templo, la ciudad de Jerusalén, es la ciudad donde debería estar el tabernáculo y donde sabemos, al menos en el tiempo de Jesucristo, que estaba el templo. ¿Por qué no está en Jerusalén? ¿Dónde está que deben trasladar el arca a Jerusalén? Véalo en el contexto de ellos. Si el arca del pacto en el tabernáculo representa la presencia, el poder, la grandeza de Dios sobre su pueblo, es su bendición. Y no estaba entre el pueblo. ¿Qué había sucedido? Por eso es importante ir un poco atrás o ir hacia adelante, si usted lo quiere ver. Hay personas que cuando uno habla lo ven como ir adelante, por eso a veces lo menciono de esa forma. Versículo 3. Primer libro de Crónicas, capítulo 13. Es el versículo 3, pero voy a iniciar en el versículo 1 y va a ver por qué cobra esto mucho significado. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Ya David se han unido de las diferentes tribus
para proclamarlo. Él ha formado un ejército. David va a ser proclamado, obviamente, rey. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, versículo 2, si os parece bien y si es la voluntad, vea que los hombres de Dios hablan no solo de lo que les gustaría hacer, lo unen a qué. Yo puedo querer algo, pero no necesariamente eso es la voluntad de Dios. Y no debemos nunca dejar esa expresión fuera. Sea hecha tu voluntad. Que aprovecho la coyuntura en una gran parte, en un sector del cristianismo, se nos dijo que no debíamos orar de esa manera, que era no tener fe. Que debemos reclamar lo que queremos, confesar lo que queremos, porque ya sabemos que esa es la voluntad de Dios. ¡Qué arrogancia! ¡Qué arrogancia! Si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Ese versículo 3 dice mucho. Quisieron un rey conforme a su corazón y no el de Dios. ¿Por qué razón? Porque Samuel ya era viejo y sus hijos no buscaron a Dios. Que aprovecho nuevamente la coyuntura. Los hijos de Elí, sacerdote, tampoco eran hombres de Dios. De hecho, la Escritura dice que eran impíos. Pero no dice que Elí fuera un impío. Dice que ya estaba viejo y no le llamaba la atención, no corrigió a sus hijos como debió haberlos corregido. Pero cuando estamos hablando de Samuel, estamos hablando de alguien que todo el pueblo reconocía la voz profética de Dios en Samuel. Pero sus hijos eran impíos. Entonces, ¿cómo fue que no los educó bien, no les enseñó bien? Era la culpa también de Samuel. Perdone que haga notar esto, porque es parte de una enseñanza errada también. El Antiguo Testamento en ningún lugar dice que porque haya alguien que busque a Dios, los demás en su casa van a buscar a Dios. Esa es la razón por la que lo traigo, para darle otra evidencia más de un hombre que hablaba con Dios, no cara a cara como la Escritura dice con Moisés, pero que aprendió a escuchar a Dios porque Elí ya no escuchaba a Dios. Tenía recuerdos de cuando él escuchaba a Dios. Pero cuando Dios comenzó a llamar a Samuel, porque dice la Escritura que Samuel todavía no le había conocido, y se presentaba a Elí y le decía, aquí estoy, me llamaste. Y le decía, no, no te he llamado. No, sí me llamaste. No, no, no te he llamado. La tercera vez Elí mismo le dice, si vuelves a escuchar que alguien te llama, di Jehová, aquí estoy. Dice que de aquel momento en adelante, Dios empezó a tener un trato directo con Samuel. Pero ese trato no estaba con esa línea, esa comunicación no la tenían sus hijos. Voy allá porque se queda Samuel. Y cuando Samuel ya está viejo, el pueblo dice a Samuel, mira Samuel, reconocemos que tú eres un hombre de Dios, pero ya estás viejo. Y tus hijos, dice la Escritura, que tus hijos no son como tú. Danos un rey que nos dirija, porque tus hijos no nos van a poder dirigir. Y ese es parte del contexto
de por qué el pueblo va a pedir un rey. Y Dios se lo va a permitir. Ya sabemos la historia, que Samuel entiende que es incorrecto y ciertamente había un menosprecio hacia Dios. Pero Saúl representa a ese rey como otros reyes que parecen darle al pueblo cohesión, dirección, seguridad. Pero es un rey que va a gobernar sin Dios. Ese es mi punto. El arca del pacto, la presencia de Dios, no era importante para Saúl. Y para entender el Salmo 96, para poder entender por qué tanta gratitud, por qué este hombre llama al pueblo a reconocer a Dios en todas las cosas, a darle a Dios siempre la gloria debida a su nombre, a tributar, a ser agradecidos, desprendidos con ese Dios. Porque los hombres que han sido llamados por Dios, que no necesariamente lo estamos usando en el sentido de rey, son hombres que deberían tener un corazón con una disposición, con nuevos afectos para querer, reconocer y vivir delante de la presencia de ese Dios. Ese era David. Había una enorme diferencia, no solo en estatura y físico, en el corazón. Uno tenía un corazón natural y el otro tenía un corazón conforme a Dios, que lo que significa no es que era perfecto, era que había sido alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios. Que muchos de nosotros cuando leemos eso creemos que es que David tenía un corazón diferente, un corazón especial. Si es especial como es especial el corazón de todos aquellos que en virtud de la gracia han sido transformados. En ese corazón de un hombre de Dios, Dios está presente. Debería buscar la presencia, debería orar, que sea tu voluntad. Es Dios su grandeza, su riqueza. No es el palacio, no es el templo. David lo tenía todo como rey, estaba ahí a su alcance. Pero cuando usted lee, a todas luces salta a la vista que no había algo más importante para David que su Dios. Verlo en David es bonito, pero debemos hacernos la pregunta, ¿y en nuestras vidas? ¿Se evidencia? ¿Se muestra? Uno de los primeros actos, y es por la razón por la que le dije, no hemos entrado en profundidad en el Salmo 96, es que todo ese esplendor y esa gloria que va a alcanzar David está íntimamente ligada, obviamente, a la misericordia de Dios sobre él. Pero esa búsqueda sincera de David de que su Dios estuviese en todo, de reconocer a Dios en todo, de pensar en lo que quería hacer, pero cuando por alguna razón se le dijera que esa no era la voluntad de Dios, ahí paraba. Eso lo tenemos en el capítulo que entra, que continúa. El propio profeta le dice, ahora que no es Samuel, le dice, no, Dios te ha bendecido, lo más probable, si tienes eso en mente, hazlo. Pero cuando David escucha que Dios le dice, tú no lo vas a hacer. Él no fuerza las cosas. Dice, aquí yo soy el rey, ¿por qué no hacerlo? Tengo las riquezas, tengo hombres a mi haber, yo puedo hacerlo. Paró. Porque para David era más importante honrar a Dios y estar en el lugar de Dios y hacer la voluntad de Dios que cualquier otra cosa. Y lo primero que va a hacer David es, Israel no puede unificarse. Y Dios
no nos va a dar la victoria, porque ellos perdieron el arca del pacto con los filisteos. Jugaron con el arca del pacto por algún tiempo. Creyeron que solo teniendo el arca del pacto eso garantizaba, como si fuese un tipo de amuleto, la presencia de Dios o la protección de Dios. Israel perdió. Se quedaron sin el arca del pacto. Y puede leer la historia, cómo va pasando. Tardó mucho tiempo. De hecho, el arca del pacto, antes de llegar a Jerusalén, en el lugar anterior que estuvo 20 años. 20 años. Hasta que finalmente el arca del pacto está donde debe estar. ¿Sabe lo que significa? Que en ocasiones el arca del pacto está un poco distante de nosotros. Deberíamos colocarla en el lugar que va en nuestras vidas. Si el arca del pacto representa a Dios, su voluntad, ¿cuán distante está esa arca del pacto de nosotros? Son preguntas que yo me voy haciendo mientras leo la escritura y pienso y medito sobre ella, porque no solamente leo y estudio, aprendí que uno debía, de hecho es la parte que más me gusta. El estudio es maravilloso, pero el estudio solo me provee los ingredientes, las herramientas, el cuadro para que luego yo pueda contemplarlo. Y la contemplación es importante en la oración, en la vida devocional. ¿Por qué dices lo que dices? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué significa esto? ¿Hay algún pecado en mi vida? ¿Hay alguna situación que quieres que aprenda? Así que en esa trayectoria van a pasar muchas cosas, personas se enferman, personas van a tener úlceras, enfermedades malignas. Usa el coatita va a morir para que tengan una parte de la historia por el mal manejo, por no darle la gloria de vida a Dios. Pero David, en el capítulo 16, ya entrando al contexto, inicia: así trajeron el arca de Dios. Así trajeron el arca de Dios. Es el capítulo antes, el capítulo que está antes de Primera de Crónicas 17, nuevamente, que ya usted sabe que ese es el capítulo con Segunda de Samuel 7, en el que David está pensando en colocar el arca del pacto en un templo que muestre la majestad, la gloria de Dios. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda de David que había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios y ofrendas, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. O sea, restaura la adoración. Coloca a Dios como el centro de la vida del pueblo. Vea lo importante del líder que esté en el pueblo. No estamos diciendo que no pudieran haber personas dentro del pueblo que por la misericordia de Dios fuera importante en su vida. Pero donde el líder que está al frente, si ese líder, Dios no es todo para él, no es su primado, ¿cómo lo puede ser para el pueblo? Si usted como cabeza representativa de su casa, hombre, sus hijos no pueden ver, su esposa, lo importante que Dios es para usted, ¿cómo puede usted traer adoración? ¿Cómo usted puede hablarle a esa familia, a esos hijos de la importancia de adorar a Dios si ellos no lo ven en usted? Lo que David vivía de manera personal se transforma en la alegría del pueblo. No es que se transfiera, no es que el corazón de David pueda ser el corazón del pueblo, pero se inicia desde arriba.
lo que David sentía, lo que David pensaba, lo que David creía de Dios. Él tiene la responsabilidad de que eso no se quede en su corazón, de que eso se evidencie en sus acciones, en su casa, en el palacio, que el pueblo que él va a gobernar sepan a quién David le rinde culto. Puso de los levitas para que recordasen, confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf, de hecho Asaf es parte de aquellos a los que se les llega a atribuir algunos de los salmos. El primero, y así va mencionando y habla de instrumentos, de salterios y arpas y címbalos. Dice, Asaf sonaba los címbalos. No solo los címbalos, había trompetas. Por eso yo tengo mucho cuidado entiendo que seamos en nuestra concepción, porque sabemos que nuestra tendencia es a desviarnos, a mantener una adoración centrada, pero la adoración centrada no implica que no puedan haber instrumentos. Que hay personas que lamentablemente se colocan y piensan que están ahí como un artista, buscando reconocimiento. Yo los he visto. ¿Qué suena más, si el bajo o la batería? Y el de la batería le da duro y como no se oye su bajo, él le sube más cuando usted viene a ver no se oye ni lo que se está cantando. Yo entiendo, pero debemos tener cuidado de demonizar, de irnos al otro extremo y pensar que esas cosas son indebidas. No, no son indebidas. Como todo en la vida, es el uso y la razón y el propósito con las que las usamos. Un cuchillo le puede servir a usted para cortar carne, para hacer muchísimas cosas, pero usted también podría usarlo para quitarle la vida a una persona. ¿El problema está en el cuchillo? Solo se lo digo porque a veces veo esa cuestión en el mundo reformado de querer ser a veces tan sublime que es algo hasta ficticio. No podemos decir amén, no podemos decir gloria a Dios. ¿Por qué? No es que lo usemos como una muletilla. No hay que estar diciendo gloria a Dios, amén, aleluya. Pero si se está haciendo una afirmación que es verdadera, ¿hay algún problema en que en nuestro corazón digamos gloria a Dios? Nos vamos al otro polo. Ellos lo usan como muletilla, nosotros somos muy devotos, nosotros ese tipo de expresiones lo usamos. Yo tengo mis problemas, yo me ajusto, porque no creo que sea algo para entrar en discusión ni para pelearnos, pero la realidad es que, de hecho, Pablo dice que si nosotros usamos todo nuestro ser cuando estamos en el mundo para las cosas pecaminosas, ahora dice, usemos todo nuestro ser para adorar a Dios. ¿Hay algún problema en ello? No, no hay ningún problema en ello. Debemos cuidarnos, sí. Debemos estar conscientes de que a veces es mejor mantener ciertos balances y límites porque nuestra tendencia es que a sobrepasarlos. Pero mucho cuidado con cómo lo hacemos, porque el problema es que no lo hacemos ni algo de culto privado, como dice Pablo. Cuando aún señala cosas que dicen, mira, si quieres practicarlo en tu culto privado, muy bien lo haces. Pero es que con esa mentalidad juzgamos a otros. Usted no sabe las personas que a veces hacen comentarios y dicen, oye, ¿tú esa orquesta que usted tiene allá atrás? Y eso que es reformado, miren lo que ellos están diciendo, pero usted vea cómo son las personas. Como me ven predicando aquí, ellos no saben que estamos aquí alquilados, ellos juzgan y ven piano y batería y dicen, oye, como que una iglesia reformada, hay como que mucho instrumento ahí. Yo no estoy usando esto para criticarlo, ese no es el punto. Sino cómo esa mentalidad no solamente nos limita en muchas ocasiones a ser honestos, porque por otras cosas somos muy expresivos, sino que encima nos lleva a condenar a otros. ¿Va viendo? En aquel día, versículo 7,
David comenzó a proclamar a Jehová por mano de Asaf. O sea, puso a los, mire, no solamente trajo el arca del pacto, sino David sabe que él es rey. Y a él no le corresponde la adoración, el velar, el buen manejo del tabernáculo y de los utensilios que hay en el tabernáculo. ¿Y qué hace? Una cosa va llevando a la otra. El arca de la presencia de Dios, el arca del pacto, tiene que estar en medio de su pueblo. Segundo, los que Dios encargó y ofició para manejar esta adoración deben ser traídos y constituidos nuevamente. Se les debe dar la importancia. Por eso es que la Escritura habla de la restauración del tabernáculo caído, que lo asocia en Hechos 15 con la profecía de Amós, pero la profecía de Amós también está recordando lo que David había hecho. Lo que está diciendo es que el pueblo había perdido el centro nuevamente. Dios no era el centro de su vida. Llevaban a cabo sacrificios y actividades como en Isaías. Pero Dios les dice, oye, ¿quién les dijo que yo quiero que ustedes traigan animales? Estaba Dios delirando, equivocado, se levantó por el otro lado de la cama, porque Él le pidió al pueblo. No, Él no le pidió al pueblo. Él estableció la forma y manera en que el pueblo podía ser reconciliado con Él. Pero no era meramente trayéndole un animal. Era entendiendo el propósito por el cual Dios aceptaba ese animal. Por eso la ofrenda debía ser voluntaria, de corazón. No era el acto lo que santificaba o expiaba el pecado del pueblo. Era la verdadera intención con la que se acercaban a Dios. Que lo que nos está hablando es de que es posible que uno pierda la dirección y se quede con una estructura religiosa sin Dios. Eso es lo que está diciendo. Donde parece que estamos haciendo todo, pero Dios no está. Al menos no está donde debería estar. Que no es en casa, en la casa de alguno, por allá. Debe estar centrado en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, este es el capítulo en el que, del versículo 23 en adelante, para terminar. En el capítulo 16, usted lo puede leer con calma. En el versículo 23 en adelante, hasta el 33, esa porción del 23 al 33 forma parte del Salmo 96. Y aunque usted no vea necesariamente aquí una referencia que me ha pasado aún en las clases que estoy dando, cito otras referencias que no están en la Biblia. Algunas personas me dicen, pero esa referencia no está en la Biblia. Es que lo he explicado en otras ocasiones, pero hoy lo explico. Esas referencias no significa que están todas. Hay muchas más referencias. Esto es un pasaje claro de una muestra de algo que debería tener una nota y no la tiene. Y si usted los pone, te dice, pero es exactamente lo mismo. ¿Cómo no está? Porque eso no forma parte del documento original. Pero usted en su estudio debería ponerla. Yo en mi Biblia le pongo muchas referencias que yo sé que no están. Pero cuando voy leyendo, esto viene de aquí, o esto viene de acá, esto, y yo las pongo. Las pongo porque son parte del principio de interpretar la escritura con escritura. Entonces, si estamos ubicados en el Salmo 96 y vemos un hombre llamando a la adoración, a una centralidad de quién es Dios, ¿por qué? Porque es el único Dios, porque es el Dios creador, porque es el Dios que sostiene el mundo y que nos sostiene a los que hemos sido llamados por Él. El Dios en el que podemos estar seguros, porque Él juzgará el mundo. Donde ya se contempla, se anticipa que la victoria de Dios sobre todas las cosas. ¿Alguien ha vencido a Dios? Entonces, si Dios no va a ser vencido, ¿por qué nosotros no nos vemos como más que vencedores?
¿La victoria de Dios solo su victoria o es nuestra victoria? Dios tenía que probarle a alguien que Él puede vencer. O la razón por la que vence y nos habla de que Él venció es para que nosotros entendamos lo que Él ha hecho ya por nosotros. ¿Quiénes son los que tienen que pensar en esa victoria? Nosotros. No caminamos hacia la victoria, caminamos desde la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestra vida no va a ser diferente si la palabra de Dios no está en nuestro corazón. Porque nuestro diario vivir, lo que nos afecta, es lo que vemos, lo que contemplamos, lo que pensamos, nos altera, cambia nuestros pensamientos. Esa es la pura realidad. Pero si la palabra de Dios está arraigada en nuestra mente y en nuestro corazón, podemos escuchar el viento soplar, podemos ver el cambio de luz, pero mantenernos firmes. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Y dejar de ser tan emocionales. Y si vamos a mostrar una emoción basada en la Escritura. De eso es lo que estamos hablando. Que todo nuestro ser tiemble, se regocija ante la presencia de Dios. Mi punto para terminar era ese, que pudieran ver que la razón por la que David adora como adora, ¿por qué se ve ese llamado insistente? Fíjese que él presenta múltiples formas y maneras en las que el ser humano que ha sido conocido por Dios puede expresar gratitud a Dios. ¿De dónde procede la gratitud de David? ¿De quién es Dios? ¿Y dónde conocemos a ese Dios? En un arca del pacto. Este es el mejor lugar para conocer quién es el Dios que nos salvó. David se gozaba solo de estar en sus atrios, a distancia. Nosotros no tenemos que estar en los atrios. De hecho, no estamos en los atrios. Ya tenemos acceso con confianza al trono de su gracia. Si David se goza ante lo que iba a suceder, ya nosotros vivimos desde su cumplimiento. Con cuánto más gozo, deseo, plenitud deberíamos proclamar la grandeza de Dios. Así que ya tenemos un cuadro más claro del Salmo 96. El gozo de David, la adoración de David, la entrega de David. Tenía como base no quién él era, sino quién era su Dios. El día que usted deje de mirarse y de autocontemplarse y ponga su mirada en Dios, es mucho más que caminar por fe. Es que nos quedan destellos de ese egocentrismo, de colocar al hombre como la medida de todas las cosas. Para David, la medida de todas las cosas era Dios. Los otros cultos, adoraciones, eran el resultado de corazones idólatras que se iban tras sus pensamientos. Te decía, ¿por qué voy a adorar lo que yo puedo crear con mis manos? Que si lo creé con mis manos es el resultado de quien yo soy. Un hombre caído. Cuando puedo adorar directamente al Creador de todas las cosas. Qué necedad, qué falta de comprensión. Pero así es muchos hombres sin entender. No solo fuera de la iglesia, sino aún todavía dentro de la iglesia. Algunos porque no son y otros porque les falta el entendimiento. Vamos a orar.
Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias por su amor y su misericordia para con nosotros en Cristo. Agradecidos una vez más de que su palabra hable como claramente habla nuestro corazón. Algunos pasajes son más complejos, más difíciles para su comprensión, para su entendimiento. Pero aún en pasajes como estos tan aparentemente sencillos, donde podríamos pensar que, bueno, aquí lo que hay son unas expresiones de gratitud, hay mucho más. Así que damos gracias por cómo su palabra, oh Dios, obra en nuestras vidas, transforma nuestras vidas. Nos ayuda a poner nuestra mirada donde debemos tenerla, a autocorregirnos, a evaluarnos, a meditar sobre nuestros caminos, a enderezar nuestros pasos. Que así como David, oh Dios, le reconocía en todas las cosas, lo puso como el centro de su vida, y si Él era el centro de su vida, entonces se veía en su adoración, en todo lo que hacía. Pero lo que hacía, lo hacía buscando y entendiendo que lo que debía ser hecho era su voluntad. Señor, todavía en ocasiones no miramos las cosas ni buscamos su voluntad. Nos movemos, tomamos decisiones, solo pensando en qué es lo mejor, cuál es el costo, cuáles son las ventajas y las desventajas, y muchas cosas que de manera humana parecerían ser muy buenas para medir y tomar decisiones. Pero la realidad es que donde usted no está, estamos fuera de su voluntad. Y no estamos hablando en términos de su omnisciencia, de su omnipresencia, porque sabemos que usted está en todo lugar, sino el desubicarnos y el buscar nuestro propio bien. Y no el preguntarle, Señor, ¿dónde me quieres? ¿Dónde puedo servirte? ¿Cómo puedo glorificarte? Ayúdenos, oh Dios, porque en ocasiones se ve que solo son algunos hombres los que deben hacerlo por causa de su llamado. Pero la realidad es que somos todos los que hemos sido alcanzados por ese Dios. Hemos sido constituidos en reyes y sacerdotes, como le llama Apocalipsis. Y es nuestra responsabilidad y nuestro deber colocar el arca del pacto donde debe estar y traer el culto y la adoración tal y como ha sido proclamada o establecida en la Escritura, para que así como David llevaba al pueblo a la adoración a Dios, nosotros podamos llevar a nuestra familia, a nuestras congregaciones, a la adoración a ese único Dios, creador del cielo y de la tierra, sostenedor de todas las cosas, y quien no solamente salva, ha de juzgar al mundo. Damos gracias por Cristo Jesús, a quien constituyó no solo como Salvador, sino a quien le dio la disposición de ser el juez de todas las cosas. Que a Él sea la gloria y la honra, pues es en Cristo Jesús en quien oramos y en quien damos gracias. Amén.